Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Javi de Telenovelas. En esta ocasión vamos a hacer un recorrido por las telenovelas de Telemundo a lo largo de, bueno, pues del 2000 en adelante. Vamos a hacer un vídeo donde vamos a dividir en dos partes. La primera del 2000 al 2009 y la siguiente pues será del 2010 en adelante hasta la actualidad. Pero bueno, para todo este repaso a la historia de las telenovelas y la historia de Telemundo, tengo aquí a mi amiga Patri. Muy buenas, Patri, ¿qué tal? Buenas tardes, Javi. Encantada de estar en este programón en el que vamos a hablar de una cadena que nos ha marcado desde que éramos muy pequeñitos, ¿no? Como es Telemundo. Exacto, porque básicamente nos ha vendido producciones de una alta calidad y no nos da tantas, pero cuando nos las da bastante bien. Así que bueno, si te parece, pues vamos a comenzar porque Telemundo, desde a partir del año 2000, bueno, básicamente el 2001 fue cuando empezó a producir telenovelas, hizo varias, pero vamos a hablar un poco de las que más nos han ido marcando a nosotros en estos años. Y la primera que más nos ha podido marcar a todos, yo creo que no solo a nosotros, sino toda una generación, fue en el año 2003, finales del 2003, que fue Pasión de Gavilanes, ¿no? Tú que eres una experta en Pasión de Gavilanes, ¿qué nos puedes contar? Bueno, experta no, pero fanática te diría que sí. Yo creo que no es porque lo diga yo, lo dice el mundo telenovelero, ¿no? El mundo, todas las personas que hemos visto Pasión de Gavilanes lo dicen que es el hito de las telenovelas, que gracias a este boom que hubo de Pasión de Gavilanes fue como el pistoletazo de salida para que todas las demás lograran su hueco. Todas las demás de Telemundo me refiero, pero también en España, por ejemplo, porque Pasión de Gavilanes como que marcó un antes y un después, fue tan boom que gracias a ese boom Antena 3 apostó luego por otros exitazos que vamos a hablar más adelante, del propio Telemundo. Entonces, yo creo que marcó a generaciones. A día de hoy todos no sabemos ese fiera inquieta que se nos ha quedado marcado de por vida, esos tres reyes con esas tres Elizondo, esos personajes increíbles que tenían una química espectacular. El elenco yo creo que marcó e hizo historia, pero también yo creo que la combinación perfecta, no solo del elenco, sino también de una buena trama contada y escrita, producida por el gran Hugo León Ferrer, y también el hecho de que fuera paisajística, de que también los fueran personajes, los propios caballos, ¿no? Los sombreros cowboy ahí marcando tendencia, el propio paisaje en sí y toda la historia que de alguna forma esos obreros humildes, mugrosos, mugrientos, como decía Sara Elizondo, que de alguna forma enamoran a esas tres hermanas que tienen poder, que tienen una buena economía. Doña Gabriela ahí metiendo la zarpa todo el rato para evitar ese enamoramiento, pero nada, no lo pudo evitar hasta el punto de que en el final, muy final, capítulo 200 y pico, ya consiguió también enamorarse de esos reyes, ¿no? Que tanto odiaba. De esos, de alguna forma, pues sí, podría decirse de los hijos adoptivos, ¿no? Políticos. Se logró enamorar Tanto y fue, la verdad que todo tanto, fue increíble. Tuvo unos datazos de audiencia en España yo creo que en toda Latinoamérica y cruzó el charco muchísimas veces, se ha emitido en Nova miles de veces. Es increíble. Hizo verdaderamente historia. y tanto fue su éxito que incluso actores de allí estuvieron participando en series de aquí en España y se produjo una segunda temporada ya en el año 2022, que no todas las telenovelas han tenido esa oportunidad. Totalmente. Eso hay que decirlo. Es verdad que no con la misma magia que yo creo que tuvo la primera, sinceramente, porque la segunda la hicieron mucho más thriller, muchísimo más. Metieron ahí mucho thriller, metieron mucho más oscuro todo a la trama, sobre todo al gato, al personaje, bueno, al personaje de Oscar y de Jimena. eh, ¿Sabes? Pero bueno, que aún así fue un regalo para los fans. Siempre lo diré y lo digo que fue un regalo, pero es cierto que no tenía la magia que tenía la clásica telenovela que combinaba comedia, combinaba música, combinaba acción con esos paisajes Lo tenía emblemáticos. todo, Lo tenía todo, lo todos tenía los todo, ingredientes perfectos, básicamente. sinceramente. Bueno, después en el año 2004 hubo una telenovela que nos marcó muchísimo, que en este caso fue Prisionera, ¿no? Esa telenovela producida por Telemundo y RTI, que bueno, pues
que también fue larga, de 180 capítulos, y que nos vendió a Gaby Spanik como esa mujer, eh, bueno, pues que al final le arrebatan a su hija. Y bueno, pues fue una telenovela ya de encarcelan de forma injusta, le arrebatan a su hija, y bueno, incluso una telenovela que tuvo Mauricio Islas como primer protagonista y Gabriel Porras como segundo protagonista, porque tuvieron que sustituir al actor a mitad de la novela. Pero bueno, la verdad es que aquí, por lo menos fue una telenovela que a mí me gustó mucho, con la gran Zuri Montero, que te hacía unas villanas espectaculares. Eh, También teníamos a esa mujer que también hemos visto muchas veces en telenovelas. Eh, bueno, no recuerdo el nombre, pero está una actriz espectacular que también, bueno, Gabriela Roel, que era la hermana. La verdad es que tenía un elencazo. Y a mí me gustó mucho y bueno, de hecho me la he visto en varias ocasiones. Sí, sí, la verdad que fue una telenovelaza. Otra vez la música vuelve a estar muy potente y muy presente porque es verdad que yo sigo todavía cantando ese prisionera, ¿no? De tu amor, de tantas dudas. Y es verdad que estaba la gran Génesis Rodríguez, que yo creo que fue su primera participación así como más coprotagonista con ese personaje de Libertad, el personaje de la hija, ¿no? Del personaje interpretado por Gaby Platas, uy, Gaby Platas, perdón, Gaby Spani, que ya me lío con los apellidos. Y la verdad que fue increíble el hecho de poder verlas en pantalla y cómo sufre la madre hasta que consigue decirle la verdad. Y Libertad también, lo ingenua que era, pero no sé, me gustó muchísimo, la verdad, marcó un antes y un después. Esta Y eran telenovela, pese que a que eran estas cambiaron al telenovelas, protagonista a la mitad de la trama, que claro, en ese momento, en la uno yo tendría, ponle que de 5 años como máximo, es que no tenía más. 2004, ¿no? Has dicho. No, hombre, un poquito más, 2004. 8 o así. Y claro, y ver que cambian al protagonista de la noche a la mañana es como, ¿what? ¿Sabes? O sea, sí que me hizo mella. Es como, pero bueno, aún así lo supo llevar muy bien Gabriel Porras, la verdad. Gabriel Porras La era verdad bueno. que sí, esas telenovelas que además Sí. estaban rodadas en Miami, donde, bueno, la verdad es que siempre había locaciones espectaculares. Otra telenovela del 2004 que nos marcó mucho, y bueno, esta telenovela ya acabó en 2005, fue Te voy a enseñar a querer, que está pues intentó aprovechar un poco ese boom y ese éxito de Pasión de Gavilanes y nos unió a Michelle Brown con Dana García, pero bueno, realmente Michelle Brown no era el protagonista, era el hijo del protagonista, que el protagonista era Miguel Baroni, pero bueno, sí es verdad que lo intentaron vender ahí un poco con Katinche Choque, que ha sido una villana impresionante. Esa Vamos, Bárbara Buenrostro, no se vamos, me vamos. olvidará. Jorge Cao, que era un villano aquí impresionante, que venía a ser el abuelo de Pasión de Gavilanes, que era un villano increíble. Yo recuerdo esas Me telenovelas, verlas encantó. desde la 1 y espectacular. De esta historia de Hugo León Ferrer, no sé tú qué recuerdos tienes, pero fue espectacular. Bueno, es que novela que dices de Telemundo y novela que me toca cantar. Te voy a enseñar a querer. Me encantó el tema, ¿sabes? De que metieran también a los toros, porque es algo que yo creía y no, estoy equivocada, porque es verdad que en México también tienen como esta tradición con los toros, no lo sabía, pero que metieran el Pero parecía que era mundo, más costumbre española. pero lo veo más costumbre española y meter el mundo tauromaquia, que mira que yo, bueno. Me voy a reservar mis opiniones, pero sí es cierto que la escena todavía recuerdo, juraría que del personaje de Mitchell Brown, cuando le pilla, juraría que fue a él el toro y le deja paralítico, creo que fue, Sí, fue ahí. ¡buah! Es que se me ha quedado grabada de por vida. Y luego, bueno, al final ella, Dana García, la verdad, la quimicaza que tenía con Miguel Baroni, pero a ver, había algo de diferencia de edad, si es cierto, yo creo, pero Sí. tenían tal química que digo, no, 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 es que yo no le quiero, no la quiero con Michelle Brown, que Michelle Brown se obsesiona con ella, acuérdate del personaje, ¿no? Se obsesiona con ella. Yo le quería con Miguel Baroni, porque vamos, es que se notaba un montón esa veterinaria cómo se enamora poco a poco de su patrón, el que ha perdido a su mujer y sufre muchísimo hasta que consigue enamorarse del personaje, ¿no? Diana, creo que se llama, además. Diana, Diana, exacto. Muy Y buena. bueno, también después, a finales de 2004 se estrenó otra historia que también en este caso te marcó más satírica a mí, porque la verdad yo no me la he llegado a ver, que fue La mujer en el espejo.
¿Qué nos puedes contar Como de el esta? alma en pedazos. La mujer en el espejo, una telenovela protagonizada por la gran Paola Rey y el gran, bueno, a quien todos conocemos como el gato, ¿no? Juan Alfonso Batista, después de ese sitazo que fue Pasión de Gavilanes y verlos como Oscar y Jimena, lo volvemos a ver como protagonistas, algo que nos hubiera gustado también con Michelle Brown y Natasha Klaus, como protagonistas de una telenovela entera, porque luego los vimos en Mentiras Perfectas, o bueno, pero nada, poquito. Y la verdad que me encantó el hecho de que era una chica inocente y humilde que de alguna forma no se siente querida, se siente muy despreciada, se siente fea. Y gracias a la magia que ocurre y a unas pócimas que hace, consigue ser guapa durante el día y luego cuando llega a tal hora vuelve a ser la misma, vuelve a ser la misma mujer, por así decirlo, más feucha, pero vamos, que tampoco era fea, como quien dice, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Que se mete ahí, creo que hace recetas relacionadas con la belleza, con cremas y demás, y se mete en la empresa de un gran empresario como es el personaje interpretado por Juan Alfonso Batista, y se va enamorando poco a poco, pero Juan Alfonso Batista se enamora de la guapa en principio, no de la fea. A la fea la denigra, por así decirlo, ¿no? Pero luego, poco a poco, pues la mujer en el espejo, cada vez que se ve en el espejo, por cierto, cuando es de por la mañana, cada vez que se ve en el espejo, se ve fea, se ve como ella es realmente. Así que tiene que estar huyendo todo el rato de los espejos. Y por eso se llama ¿No? La mujer en el espejo, porque además sale del espejo la guapa. La verdad, esta telenovela es digna de ver. Sale Natasha Klaus, sale Cristina Liley, sale un elencazo mezclado de Pasión de Gavilanes, Jorge Cao creo que también. No me acuerdo bien, pero ya no sé. Pero vamos, sale un elencazo que es digna de ver, Javi. Apúntatela como un día te apuntaste otras del pasado, porque esta es buena, es de las buenas. Bueno, ya entrando, sí, en el año 2005 tuvimos otra historia que, bueno, yo me la vi en su momento, que fue Los Plateados, esta telenovela protagonizada, además es una telenovela de época que está protagonizada por Mauricio Islas, Dominica Paleta, Tamara Montserrat y con Humberto Urita como bueno, como el villano de la historia y, bueno, pues prácticamente hablaba de unos héroes, los plateados, bueno, eran como unos saqueadores, pero que realmente no eran tan malos, le quitaban el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. No recuerdo mucho de ella, pero bueno, la verdad es que lo poquito que recuerdo de esta telenovela, la verdad es que me gustó mucho y Dominica Valeta me gustó mucho el personaje que hacía porque era una mujer muy soñadora, que leía libros para ella soñar con el amor que le puede tocar y tal, y bueno, la verdad es que estaba bastante bien. Pero bueno, otro de los hitos de las telenovelas, igual que fue Pasión de Gavilanes, creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo, fue otro del año 2005, que era Amantes y Frigorífico. Creo que esta también marcó un antes y un después de las telenovelas. Por lo menos en la uno de las pocas telenovelas que consiguió ganarle en audiencia a la Antena 3, cuando Antena 3 entonces en su momento estaba en todo su boom, gracias a Pasión de Gavilanes y demás, al punto de que trajeron Frijolito de España, bueno, se hizo bueno, fue impresionante. Y la verdad es que esta historia protagonizada por Lizzie, Mauricio Ochman y Alejandro Felipe Flores, que era Frijolito, fue espectacular. Con un elenco impresionante como Carla Peterson, Marita Ballesteros, Diego Olivera, que lo hemos visto ya ahora ya más en los antagónicos. Tuvimos a Edgar Vivar, a Tina Romero, Liliana Rodríguez, Roberto Mateos, bueno, era espectacular, era la historia esta que hablaba de esta mujer, pues que se había quedado embarazada en una noche de juventud, una locura de juventud, y ahora pensaba que la habían abusado de ella, y resulta que el hombre que la había embarazado, Ignacio, no sabía que había embarazado a esta mujer en esa noche, porque ambos lo drogaron, eh, y bueno, pues ahí pues él conoce a Frijolito de casualidad, se encariña con el niño hasta que al final descubre que es su hijo. Y bueno, la verdad es que fue eh, impresionante, me gustó mucho. De hecho, esta historia tuvo una secuela, por así decirlo, que se llamó Amar de Nuevo, donde era como un spin-off, ¿no? Porque aquí aparecía Frijolito, pero un Frijolito que había muerto. Y era como un ángel guardián de una historia completamente diferente, no tenía nada que ver con Amar así Frijolito, pero bueno. La verdad es que tuvo bastante éxito en su momento. No sé si que tú recuerdas de ella algo. Hombre, ¿cómo no voy a recordar?
Recuerdo, bueno, estaba rodada en Argentina, eso para empezar. Exacto. Era una colaboración Pero con parecía que Argentina. era México. Sí, eso sí, parecía que era México, pero es verdad que Carla Peterson, una gran actriz argentina, y otros actores argentinos que también se vieron, y me encantó sobre todo la forma que tenía Frigolito de hablar a su madre, decirle a mami chula, la canción también muy icónica, ¿no? Amarte así es una confusión. Y la verdad vamos, Lichi cantaba espectacular también, esa forma de cantar que tenía a su hijo, las rancheras, y me encantaba también la química que tenía con Mauricio Ockman. O sea, la química entre ellos dos traspasaba la pantalla por goleada, sinceramente. Y me acuerdo sobre todo los momentos con el niño, porque al final era súper entrañable, sinceramente, y con las niñas, las rubitas también, que eran las hijas de Roberto Mateos, ¿era? Se llamaba Sí, el Roberto actor, Martínez. el que se enamora vamos, el hermano mayor del personaje de Mauricio Ockman, que Sí. se enamora de De Nacho. Lichi, del personaje de Lichi, eso, de Nacho. Así que la verdad que fue espectacular, sinceramente. Yo creo que también marcó a muchísimas generaciones, y el niño vino aquí, que me acuerdo que le hizo una entrevista a Bertín Osborne en Ancagua, una cosa de animales. O sea que Sí, llegó aquí todo, estuvo hasta por todos España. lados. Sí, sí, fue buenísimo. Exacto, exacto. Bueno, después de eso tuvimos también en el año 2005 otra telenovela que de bastante éxito, igual de el mismo Julio Jiménez, como fue El cuerpo del deseo, ¿no? Otra telenovela también fue muy exitosa, no tanto como Pasión de Gavilanes, pero realmente yo la recuerdo bastante, que era protagonizada justamente antagónicamente por Lorena Rojas, que tenía a Mario Simarro, Vanessa Vilella, Eric Elias, después Martín Carpal, Marta Picanes, Roberto Mor, la verdad es que tenía un muy buen elenco que bueno, nos contaba la historia bueno, de un hombre mayor, Pedro José, pues que tenía mucho dinero, bueno, con su edad había conseguido todo lo que quería, hasta una mujer joven, todo, pero bueno, por causas de destino, pues le da un ataque al corazón, muere de forma súbita, al mismo tiempo que le da un ataque al corazón a un campesino. Y ahora el cuerpo de este hombre mayor entra en el cuerpo del campesino y bueno, pues se viene a luchar y a recuperar todo, se da cuenta a través del cuerpo del campesino de lo que realmente planeaban, de que planeaban robarle su fortuna y todo eso. Y la verdad es que es una historia que mezcla un poco de ciencia ficción, pero la verdad es que estuvo súper guay, a mí me gustó muchísimo. El tema de las almas, de la reencarnación, mezcla, ¿no? Exacto. Esta es Sí, el bueno, cuerpo de no deseo. de la reencarnación, del intercambio de almas. Sí, sí, más bien, podría decirse. No, a ver, yo la verdad que esta, no te voy a mentir, no la vi entera. No, no sé por qué, yo me imagino que la uno estaría emitiéndose otra y no me cuadraban los tiempos, ¿no? Pero la verdad que sí que me parece una gran producción, una gran telenovela, y una de las más recordadas de la gran Lorena Rojas, sinceramente, como protagonista. Así que la verdad que había que mencionarla y había que hablar de ella. Después tuvimos otra telenovela que también marcó muchísimo a todo el mundo, como fue en ese mismo año 2005, ya más entrando a finales, que fue La Tormenta, ¿no? Esa telenovela protagonizada por eh, la gran, hoy, ¿cómo Natalia se llama ahora Steiner. la actriz? Natalia Stenger, exacto, y Christian Meyer, que tenía pues aquí a actores de la talla de Natasha Clau, Cristina Lilley, Marcelo Buque, que todos eran los villanos. Después una ahora Cristina Greiner, que estaba pesando, Carmen Villalobos, Juan Pablo Schuch, todos actores reconocidísimos y una telenovela que, bueno, pues nos narraba la historia de cómo era Teresa, una mujer acostumbrada a vivir en la ciudad, pues de repente pues su padre le da un ataque al corazón y se va al campo a cuidar de la fortuna de su padre, de la hacienda del padre. Y ahora pues allí con Santos Torrealba, tienen encuentros, desencuentros, pasa de todo, fue espectacular. Y fue tan grande su éxito de esta telenovela que fue alargada sin contar con la protagonista, porque la protagonista se tuvo que, ya había terminado, tenía otros compromisos y no pudo grabar ese alargue, pero recuerdo que la blindaron, la hicieron pasar como que la habían quemado, bueno, fue todo espectacular, la verdad. La verdad que sí, para mí es una de mis telenovelas favoritas de la historia de Telemundo. ¿Qué te voy a decir? No puedo ser muy Me sobró objetiva. la alargue, ¿eh? Eso también te lo digo. Me sobró la alargue. Hombre, a ver, me sobró lo largué, pero bueno.
pero dentro de lo que cabe, luego se volvieron a reencontrar, o no sé si es que el final, no sé si tuvo que volver a grabar el final, o creo que no, que estaba grabado y que en el medio metieron lo de Estaba cuando grabado. es una momia, ¿no? Básicamente eso lo Exacto. metieron que no era ella, en verdad. Pero bueno, quiero decirte, pese a todo, yo me quedo con un bonito recuerdo de esta telenovela que luego se ha emitido una versión mexicana en Televisa años después, Tierra de Esperanza. Se ha emitido hace poquitos años, pero vamos, que como la de la tormenta, imposible, marcó un antes y un después ese Sin Santos duda. Torrealba. Yo creo que fue como vamos, marcó, como que me acuerdo de ese primer encuentro que tenían en el lago, me acuerdo de todo, de cada cosa. De hecho, me la he vuelto a ver, Javi, a María Teresa y a Santos Torrealba en las historias de YouTube muchas veces, en reiteradas ocasiones, y me sé hasta escenas de memoria. Me pasa igual que con Sara y Fran con Pasión de Gavilanes, me pasa con ellos. O sea, yo creo que es una de las parejas insuperables, una de las historias más insuperables de todo Telemundo, sinceramente. Bueno, y ahora ya pasando al año 2006, otra telenovela que esta te viste tú, no me la vio, fue Amores de Mercado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esta historia? Amores de Mercado fue protagonizada por Paola Rey y por Michelle Brown. Fíjate, habían coincidido en Pasión de Gavilanes que los primeros capítulos, por ejemplo, de Pasión de Gavilanes, Franco intenta enamorar a Jimena, así que se ve ya un poquito lo que podría haber sido y no fue, ¿no? Pues aquí se ve en Amores de Mercado y al final esta te la recomiendo mucho, Javi, porque es un futbolista. El Rayo Valdés, juraría que se llamaba el apellido, un futbolista que trata de progresar en la vida y que trata de progresar como futbolista, se convierte en un futbolista exitoso, pero bueno, hay algo en el medio que ocasiona que le metan en la cárcel. No me acuerdo ya exactamente por qué motivo, sinceramente, pero cuando vuelve, claro, ya no es el futbolista exitoso ese. Mucha gente le denigra por haber estado en la cárcel y vuelve a un barrio en el que hay una mujer humilde que acaba de perder recientemente a su esposo, el personaje interpretado por Mauricio Islas, y acaba de perder a su esposo, como que ha desaparecido su esposo, se queda con su hijo, y el hijo resulta que admira al Rayo Valdés. Y bueno, pues empieza el amor, como bien dice, en un mercado en el que ella pues está ahí en una especie de frutería, vendiendo fruta, y ahí empieza y nace el amor con el Rayo Valdés. Y se ve como él intenta volver, es una persona muy humilde que intenta volver a ser lo que fue, a ser ese Rayo Valdés, a ese futbolista que fue, ¿no? Y cómo a la vez se enamora de ella, de esa mujer humilde que guarda secretos y guarda un pasado bastante, pues eso, diferente a lo que en verdad es, a esa humilde frutera, por así decirlo. La verdad que tiene muy buena pinta, está Jorge Cao, está también un gran elenco en Amores de Mercado. Sinceramente, es muy Bueno, recomendable también. Y la quimicaza es espectacular. O sea, esa traspasa la pantalla, no doble pantalla, a la rotonda. O sea, es innegable también. y bueno, de esta historia pasamos a otra de Julio Jiménez, que fue La Viuda de Blanco. Otra telenovela que la verdad es que fue bastante exitosa, una telenovela que también se ha emitido en muchísimas ocasiones y que la verdad es que a mí particularmente me ha gustado mucho. Está protagonizada por Itati Cantoral y Francisco Gatorno. Tenía a Sari León, a Zuli Montero, Martín Carpán, Lilibet Morillo, Flavio Caballero, bueno, Alejandro Felipe, el niño que hacía de frijolito que aquí hacía un doble papel, no se me olvidará, unos ¿Verdad? gemelos. La verdad es que era una historia muy buena, porque era una mujer, pues que, bueno, la habían acusado falsamente de la muerte de su esposo y la habían encarcelado. Un esposo que realmente no había matado, ni había muerto siquiera el esposo. Y bueno, pues obviamente la mujer, doña perfecta, la suegra, le quita a los niños, los cría, ella cuando sale de la cárcel puede intentar atender a sus hijos, no lo consigue, la villana, el personaje de Sully Montero se opone, bueno, la verdad es que fue una historia espectacular. Yo no sé si tú, llegaste a verla, pero a mí fue una que me marcó muchísimo.
Sí que la vi, es decir, me acuerdo que la veía hasta con mi abuela y todas las tardes, así que tengo un bonito recuerdo. La vi y me marcó, no al nivel de La Tormenta, no te voy a mentir, pero sí me marcó especialmente sobre todo por los niños y la forma que tenía el personaje de Tati Cantoral de acercarse a sus propios hijos o intentar acercarse a ellos. Y buah, es muy cookie esas escenas de los niños con ella, ¿no? Cómo la quieren sin saber que es su verdadera madre y luego descubren que su madre me encantó y bueno, la villana de la historia, la gran Zuli Montero, es que, vamos, no la vamos a descubrir, es que ojalá villanazas como ella, ¿no? Me encantaría volver a verla, te lo juro, Javi, no sé si la he Ojalá perdido la volviera a actuar, pista, aunque ella ya dice que se ha retirado. qué Ella ya pena, se ha retirado de las porque telenovelas, claro, pero ojalá volviera a actuar. qué bueno, la verdad, me encantó, A ver, con más sinceramente. de 80 años, normal que se haya retirado. Bueno, después de esto terminamos el año 2006 con otra telenovela del gran escritor Alberto Gómez, uno de los grandes escritores de las telenovelas, nos ha regalado novelas espectaculares. Y bueno, esta telenovela protagonizada por Sandra Echeverría y Mauricio Ochman, que también fue sustituido a mitad de la novela metiendo a Manolo Cardona, y con las participaciones de Ailín Mujica, Eduardo Victoria, Elizabeth Cervantes, Sandra Destenave. Teníamos aquí también a Alfonso Dosal, Humberto Zurita, Susana Dos Amantes, que primero era villana, después se volvió buena. La verdad es que fue una historia también muy exitosa, también la alargaron del gran éxito que tuvo y nos contaba como, bueno, pues era como una versión de Marimar, ¿no? Como esa típica marina, una lanchera, pues resulta que al final tiene un tío mmm, que es millonario, cuando muere su madre se entera de que su tío es millonario, se muda a la casa, allí está. Allí vive el personaje de Ricardo, se enamora de Ricardo y bueno, suceden un montón de cosas. La verdad es que la novela era muy cirquera, de estas de la época que le gustaban a Alberto Gómez, de peleas en Sí. piscinas y cosas de estas. Yo me reí mucho con ella, me gustó muchísimo. No sé tú qué recuerdas, pero a mí me encantó, la verdad. Bueno, básicamente, sinceramente no recuerdo tanto porque no es de las que más me marcara, pero por eso, porque también cambiaron al protagonista, me costó un poco, ¿no? El tema, todo el tema. Pero bueno, pero sí es A, verdad a que mí, perdón que te corte, Patria, a mí el cambio del protagonista aquí me hizo mucha gracia porque ella iba a un orfanato a buscar a su hijo, salió de la casa con el hijo y así, con mentira, con el marido, con Mauricio Ochman, no se ve cómo llega al orfanato y nada, simplemente se ve que sale, hay otras escenas y después en la siguiente escena que aparece vuelve a entrar por la puerta, pero ya viene con Manolo Cardona, que yo me acuerdo que le decía a mi madre de pequeño, le decía, bueno, pequeño, tenía ella unos 17 años más o menos, pero me acuerdo que le dije a Mario, anda, digo, pero si le ha cambiado el Mario por el camino y no te has dado cuenta, porque me sale de la casa con uno y entra con otro, qué y bueno, me hizo mucha gracia eso. qué bueno, la verdad. La verdad que sí que a mí me gustó, me gustó, pero no tanto como a lo mejor otras, no te voy a mentir, ¿sabes? Como que no recuerdo así tantísimas cosas, más de lo que tú has contado, no puedo aportar. Después ya entramos en el año 2007, donde hubo una telenovela que yo me la vi mucho tiempo después. Recuerdo que fue un muy buen éxito en Antena 3. Todo el mundo hablaba, pero yo en ese momento, pues bueno, pues no me la vi porque no me llamó la atención. Pero años después dije, voy a darle una oportunidad y me fascinó, que era El Zorro, la Espada y la Rosa. Esta historia protagonizada por Christian Meyer y Marlene Favela, espectacular, que tenía a Harry Greiner, Andrea López, Héctor Suárez, Arturo Peniche como villano, tenía también a Aldo Ríos. Buah, la verdad, fueron espectaculares. Además, fue el debut de Marlene Favela como protagonista en las telenovelas de Telemundo, porque ella había hecho el éxito en Gata Salvaje, pero nunca había tenido un éxito fuera de Gata Salvaje. Y bueno, pues obviamente nos contaba la historia del zorro, la que todos conocemos, de este Diego de la Vega, que lucha, no sé qué, pero aquí lo que tiene es un poquito más de papel de protagonismo Marlene Favela como la heroína, que aquí no es tan heroína, es una mujer, una gitana que se revela mucho más para la época en la que estaba viviendo. La verdad que me No sé si encantó. tú... Vamos, esta sí que te puedo decir que también es de las telenovelas de época, yo creo que de las mejores que ha habido a lo largo de de las historias de las telenovelas latinoamericanas, en cuanto a la época, en cuanto a la forma de transmitir que tenía.
Sobre todo el personaje interpretado por, bueno, por los dos, ¿no? Tanto por Marlene como por Christian Meyer, la quimicaza espectacular que hicieron. Y me encantó pues la forma de conocerse, de cómo intenta engañar al personaje de Marlene, pero luego resulta que le revela su identidad, que también es el zorro, y luego cómo ella se voltea los papeles y cómo ella también es una espadachina y coge y también se disfraza, ¿no? Como que Esmeralda se hace pasar como por una especie de heroína, como dices tú, y, y se vuelven a reencontrar después de un tiempo largo separados, ¿no? Me encantó. La canción, de hecho, es tan icónica que a día de hoy hay veces que me veo diciendo, gitano, soy tu gitano, ¿sabes? Tu peregrino. O sea, es que me sé la canción desde el principio hasta el final. Es Es que que son de estas canciones que se uh, quedan, la historia se queda, todo remo a favor, todo. hay que reconocer que Hugo León Ferrer hacía muy buenas telenovelas. Hay que reconocerlo. Totalmente. Después pasamos a otra telenovela que yo me la vi, pero aquí quiero que hables tú, porque tú me la recomendaste, como fue Dame Chocolate. Esta Sí. telenovela la vi gracias a ti, me la recomendaste, que me Bueno, gustó muchísimo. en pocos minutos Y es bueno, lo complicado, pena. ¿no? Es complicado resumir en pocos minutos tantas telenovelas tan buenas. Sinceramente, habría que hacer un especial de cada una de ellas, te lo propondré otro día, Javi. Sobre todo de estas. Dame Chocolate, protagonizada por la gran Génesis Rodríguez junto al gran Carlos Ponce, en el que estaba también Cristina Liley, en el que había un elencazo espectacular también. Mauricio Guzmán también participó. Quiero decirte, un personajazo interpretado por la gran Génesis Rodríguez, en el que era de alguna forma humilde y feíta, en el sentido de que tenía una nariz más larga y demás, pero que pues poco a poco el Bruce Remington poco a poco se va encandilando de esta mujer que tiene la receta secreta del chocolate, que tiene magia, que tiene un tatuaje en la espalda, el tatuaje de Chua. Habla mucho de los dioses, de la magia, y de alguna forma se va encandilando y al final se consigue enamorar de Rosita Amado, aunque es un poco feíta, por así decirlo, se consigue enamorar, ¿no? Cuando se van a casar, pues bueno, la madre de Bruce Remington, Grace Remington, le meten una emboscada hasta el punto de que ella se desencanta de él y la hacen pasar por muerta y ella vuelve y se convierte en Violeta. Es que es una chica ya súper bella, guapa, pues como es Génesis Rodríguez en la realidad. Y bueno, y poco a poco vuelve a resurgir ese amor, como que él se encandila de nuevo con ella. Y bueno, las escenas de cama, la escena de cama cuando la deja todas las rosas, eso ya no surge en las telenovelas como antes. Esa forma de mirarse. Y luego cuando se queda embarazada y le revela que está embarazada, es una de las mejores escenas en la piscina. Está ella rezando Echua por el día del chocolate y cómo le revela que es su hijo. O sea, y bueno, el final, que cuando la secuestran y bueno, y va por ella, bueno, es que es brutal. Es que Dame Chocolate, yo creo que si mi amiga Nazare me está escuchando desde aquí, me va a reconocer que es una de las mejores telenovelas también que tiene Telemundo, sinceramente. Y bueno, pasando de esta gran historia a otra que no me vi yo, que me la has recomendado, pero no me la vi, como es Madre Luna, de Hugo León Ferrer y Julio Jiménez, también del 2007. ¿Qué nos puedes contar de Madre Luna? Es que fue éxito tras éxito hasta que ya llegaron los fracasos. Javi, lo siento por decirlo, pero no fracasos, pero a lo mejor que ya no tienen el mismo condimento. Madre Luna, bueno, ¿cómo se llamaba? Amparo Grisales, juraría que era, Gabriel Porras, Michelle Brown, también un elenco muy bueno. La madre que hacía la gran villanaza, pero ahora mismo no me acuerdo el nombre. También un elencazo espectacular, una madre, una mujer humilde que de alguna forma trata de sacar a sus dos hijos adelante. Aquí conocí a Arabeke, aquí es donde le conocí. Así que fíjate, era uno de los hijos de la madre Luna. Y bueno, y cómo va progresando en la vida y cómo de alguna forma el personaje Gabriel Porras sabe que son sus hijos, pero no puede decirlo porque está casado con otra mujer. Hay como hay un conflicto de intereses y bueno, suceden unas cosas, una serie de circunstancias en el medio, pero bueno, la verdad que también es una telenovelaza. Bueno, yo la siguiente que sí me vi, que me marcó mucho, fue la última del 2007, Victoria,
interpretada por la gran Victoria Rufo y Mauricio Ochman, una telenovela que también contaba con Arturo Peniche, Andrea López, un muy buen elenco y una telenovela que nos habla básicamente de las segundas oportunidades y de que el amor no tiene edad, porque es una mujer mayor que se enamora de un muchacho 20 años más joven que ella, y bueno, tienen esa lucha del amor, de que no es correcto, no es lo políticamente correcto, que si no, que si sí, que si no lo aceptan su familia, no lo acepta el hijo de él, no lo aceptan los hijos de ella, y bueno, tienen que luchar contra todo eso. Y bueno, la verdad es que me pareció una historia muy bonita, tenían una química muy buena en pantalla y esa superación de en plan de que sí que la segunda oportunidad sí que no tiene nada que ver que tú tengas 20 años y tu pareja tenga 40, no importa, mientras que tú te quieras, lo quieras y lo queráis, no importa la edad. Y me gustó muchísimo. Muy buena, sí, la verdad que sí. Y bueno, ya entrando en el año 2008, nos vamos a una de época, La Traición, otra de, igual que Victoria, de León Ferrer, también muy buena, con Dana García y Mario Simaro, que interpretaron un doble papel. Villano, dos hermanos gemelos, uno villano y otro bueno, y la verdad es que es espectacular, me gustó muchísimo porque aquí podíamos ver como bueno, uno tenía catalepsia, uno padecía parecía que se quedaba muerto, pero no moría. En esa época, pues lo daban por muerto. Bueno, la verdad es que fue una historia. Me la llegué a ver hasta en dos ocasiones porque me gustó mucho. Y mira que no soy mucho de novelas de época, pero creo que es la única de época que me he visto en más de una ocasión. Así que te puedo decir que la verdad es que fue muy, muy, muy buena. No sé si tú llegaste a Vale. verla o no, pero fue muy buena. Con Salvador del Solar también, como uno de los grandes villanazos. Exacto, La verdad que fue muy buena, exacto. sinceramente. Después de esta, pues nos vamos a El Juramento, que bueno, El Juramento pues ya es básicamente es una versión de otras telenovelas que hemos tenido antes, como La Mentira, ya empezamos con las adaptaciones, ¿no? Como que ya íbamos teniendo remake sobre remake, y en esta telenovela pues también tenemos a Natalia Streckler y Osvaldo Ríos como los protagonistas, y bueno, también era una novela de, bueno, una mujer a la que le hacen parecer como que ella era la que parecía que ella era la que había matado a alguien cuando no lo había matado. Y bueno, la verdad es que esta novela estuvo muy bien. No sé si tú la llegaste a saber, pero fue muy buena. No, esta no. Esta no la he llegado a ver, la verdad. Y de ahí pasamos a otro de los, entre comillas, hitos también de las telenovelas en su momento, como fue Doña Bárbara. Esa telenovela protagonizada por Edith González y Christian Meyer, ese Santos Luzardo, y esa Bárbara Guaymarán, que también tenía Génesis Rodríguez. Aquí conocí yo a Arad Beque, que se enamora del personaje de Katy Barbieri. La verdad es que fue una novela que yo creo que tenía todo, 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 todo. Nunca bien me había enamorado tanto de un personaje villano o antagonista como era el de Edith González, porque era mala, pero al mismo tiempo no quería que le pasara nada, porque entendía que ella se vengaba de las personas porque realmente le habían hecho daño. No era una villana por ser mala, porque sí, sino porque ella le habían hecho mucho daño cuando era niña, le habían destrozado su inocencia y gracias a eso pues había hecho villana. Y bueno, la verdad es que me fascinó. No sé si tú la llegaste a saber, Patri, pero fue una Vi gran novelaza. parte, no vi todo, pero vi gran parte. Y el Dame fuerzas, me encanta la canción, es impresionante. Y también la forma que tenía, ¿no? Para decir, por un lado, te quiero, pero por otro, no te quiero tanto, ¿no? A su propia hija, inclusive, al personaje de Génesis Rodríguez. Y me gustó muchísimo luego la segunda parte, cuando ya el personaje de Christian Meyer, ¿no? Santos Luzardo, se enamora de, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Génesis, ¿no? No me acuerdo ahora, pero vamos, se enamora de ella. Sí, sí, la verdad es que fue muy, muy, muy bonita. Bueno, y para terminar, en el año 2008 tenemos El rostro de Analía, esta telenovela de nuevo de Humberto Kiko Olivieri, y es otra telenovela que la verdad es que fue súper buena, súper exitosa, que estuvo protagonizada por Elizabeth Gutiérrez y Martín Carpán. Además tuvo las participaciones antagónicas de Maritza Rodríguez y Gabriel Porras y Sully Montero, pero además también tuvo la actuación especial de Gaby Espino, que realmente era la persona detrás del rostro de Analia, ¿no? Porque era como una versión, eh, por así decirlo, también estaba aquí Carla Monroy, Ximena Duque, Pedro Moreno, pero bueno, era como una versión, como algo futurista, ¿no? En plan de una mujer tiene un accidente, porque, bueno, la van a secuestrar, ella intenta robar en la casa de esa mujer rica, esa mujer rica escapa cuando descubre la traición de su marido y tienen un accidente. En el accidente
pues ambas quedan gravemente heridas y bueno, unos doctores que pasaban por allí encuentran un cuerpo muy mal herido y una fotografía y reconstruyen ese cuerpo. Esta mujer perdió la memoria, lo perdió todo y bueno, pues le intercambiaron el rostro sin saberlo. Al final fue muy curioso porque en el último capítulo ellas se intercambian los rostros de forma real, porque Gaby Espino termina siendo Analía y bueno, y después Elizabeth Gutiérrez termina siendo el personaje que hacía de Mariana. Y la verdad es que estuvo muy bien, fue una telenovela muy, muy, muy buena. Aquí pudimos ver a Martín Carpán, que lo habíamos visto de villano normalmente, pues cómo hacer un papel de, no de bueno, sino era malo porque era el amante de Maritza Rodríguez, que era la prima de, de Mariana, pero después como se va arrepintiendo tras la supuesta muerte de su mujer, se va arrepintiendo y bueno, al final se termina volviendo bueno y bueno, la verdad es que mm, fue muy bueno y sobre todo fue bueno cuando en el último minuto ambas se han intercambiado los rostros y la verdad sonríen viendo que cada una alcanzó la felicidad pero con el rostro de la otra. Fue muy, muy, muy bonito. No sé cómo tú cómo la recuerdas, pero me encantó esta telenovela. Yo he de decir que nunca he conseguido verme la entera. No he conseguido verme la entera, pero no porque sea mala, para nada. Al revés, me la quiero terminar, quiero vérmela y demás. Siempre he llegado hasta el treinta y tantos, que es cuando yo creo que el personaje de Mariana se va de la casa de él, porque ella, pues bueno, cuando se intercambian los rostros y todo eso y surge el accidente, ¿no? Vuelve como Mariana, ¿no? Y que es cuando se enamora de él. Se va enamorando poco a poco de él y él de ella. Vuelve como Analía, vuelve como Analía. ¿No vuelve como que la llaman Mariana? Ah, no, Mariana No, era el... Mariana es el personaje de Gaby Espino, es verdad, es verdad. Exacto. Perdón. Vuelve como Analía, pero no pero no se llama Analía, ¿o sí? No, ella es Mariana, pero con el rostro de Analía. Y vuelve a Mm. surgir el amor. Pero Y ahí ¿cómo es se cuando llama vuelve ella cuando vuelve como Elizabeth Gutiérrez? No se llama Analía. Analía, Analía. Anda, claro, claro. Y es por eso, pero Analía en verdad es la que está primero con el personaje de Gabriel Porras, que es una Exacto, infiltrada. exacto. Pero después cuando tienen el accidente y se le intercambian los rostros, Analía, que es la que aparece, es la que se enamora del personaje de Martín Carpán, no es Analía, es Mariana. Por eso surge el amor entre ellos. Por eso se dice que el amor pudo ver a través del cuerpo, porque los espíritus de ellos estaban, las almas estaban tan conectadas que da igual que el cuerpo era diferente. Vamos, que se está enamorando de su mujer, pero con el rostro de otra, de Analía. Exacto. Sin Pero saberlo, porque además él ella se lo dijo, él se lo dice, cuando ella vuelve con el rostro de dime, dime. Analía, se hace llamar Analía, sí, sí. Sí, 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 porque ella le hacen creer que es Analia, ella cree que es Analia, porque ella pierde la memoria. Ah, vale, vale. Sí, Ella ahora, es que pierde la claro, memoria la he visto, o y sea, piensa, pero no me entero. O sea, esta ella pierde la memoria producción, esta trama me y le cuesta, ¿eh? dicen que es Analia y ella no recuerda bien, como no recuerda, pero claro, al mismo tiempo a ese hombre del que se está enamorando, dice, a mí este hombre me suena de algo, siento algo por él como si lo conociera de otra vida. Claro, porque realmente Y a su es propia eso, pero hija. no descubrimos claro, y a su Le propia pasa con hija, la pero hija. no descubrimos la verdad hasta los últimos capítulos, que es cuando realmente descubrimos porque aparece el personaje, aparecen las dos Analías y es en plan, pero tú quién eres, pero y ahí es cuando finalmente la Analía verdadera decide someterse a una operación de cirugía estética y se cambia el rostro para Mariana para que ambas ser feliz con el rostro de la otra. La verdad que me encantó todo lo que he visto hasta ahora y espero poder terminármela porque creo que la tengo disponible como para poder terminármela y es una de las que tengo apuntadas para este 2026. Ya decir, la remato por fin porque es verdad Por que fin, nunca ha llegado que te va el a gran encantar. momento.
y yo creo, pero me la quiero ver desde el capítulo uno, aunque me haya visto hasta el treinta y tantos, da igual. Da Me la igual. quiero ver desde el uno, ya no solamente por Elizabeth Gutiérrez y por, vamos, por él como protagonista que también es increíble, por la gran Zuli Montero otra vez de nuevo, teniéndola ahí como villana, pero no tan villana, porque en verdad era la madre de Mariana. Lo que pasa Sí. que bueno, tiene un Es sufrimiento la ahí por villana la porque pérdida de su piensa que hija. alguien se está... Exacto. Que alguien quiere ocupar el puesto de su hija, como cualquier madre. Cuando se entere de que verdaderamente está con el rostro Es de su hija. otra, pero es su hija, ostras, ¿eh? Esa parte la llamamos, estoy deseando verla. Es Y bueno, la canción, Vuélveme a querer, quiero sentir tu cuerpo, es que me encanta, junto al muy, mío. muy buena, muy buena. Es preciosa la química que tienen ellos dos, pero también hay que hablar de la gran Maritza Rodríguez, lo mala y perversa que es como prima, que se entromete ahí en el medio. Me parece, vamos, como para pegarle a un par de tortas bien pegadas. Y luego, bueno, Literal. aquí quiero hablar también de una pareja que me súper encantó, que yo quería ver, cuando he querido ver la pareja por aparte, no he podido, pero Pedro Moreno, Y Jimena la Duque. química que tiene con, ahí lo Con diré, Ximena Duque. con Jimena Duque es espectacular, impresionante, traspasaba la pantalla y también la hermana, esa hermana de Analía que quiere, que va en busca de ella y quiere saber lo que le ha pasado, ¿no? Y que, y que de alguna forma se enamora de Cristóbal, ¿no? Creo que se De llama Cristóbal. de Cristóbal, que es el policía. Me encanta la quimicaza. O sea que es que ya solamente por esa de alguna forma, por ser esas coprotagonistas, esos coprotagonistas tan fuertes. Luego yo creo que este personaje le catapultó de alguna manera a Jimena Duque como para luego protagonizar también telenovelas en Telemundo. Yo creo que fue uno de Sí. los pilares. Fue uno de los personajes. Ya venía siendo personaje secundario, pero este fue muy llamativo. Y aquí lo dice siempre Elizabeth Gutiérrez. Le he escuchado entrevistas de hace poco, de hace meses, y fue un antes y un después para su carrera. Y es, yo creo que la telenovela que más la marcó, la que más le gustó de todas, interpretar a ambas, ¿no? A Mariana y a Analía, Y de Analía. alguna manera, Sí, porque literal. hacía como un doble papel ahí. Era como de pronto ahí en el bar, striptease, no sé qué, Y, yo- infiltración. y teniendo que hacer cosas que no sabía realmente hacer, porque claro, Mariana no sabía hacer esas cosas, Bueno, fue muy bueno. buenísimo, buenísimo. La verdad, me encanta y quiero, me la voy a retomar. Y bueno, ya finalizamos con la última telenovela, que es este del año 2009, ya que en este año Telemundo produjo menos telenovelas, pero la más exitosa quizás fue Más sabe el diablo. Esta telenovela protagonizada por Gaby Espino y Giancarlos Canela, que precisamente se enamoraron en esta telenovela, que teníamos a Miguel Baroni como el villano principal, el personaje que hacía del Hierro. La verdad es que fue una historia, fue como una, ya empezó, era como una especie de thriller, ya empezamos a ver había amor, pero mezclaba el amor con el thriller, era un pandillero que finalmente pues se termina, tenía un pasado, pero se termina enamorando del personaje de Gaby Spani, que era, perdón, de Gaby Pino. Espino, que era, era como era su abogada, la que la sacaba de todos los problemas que tenía y tal, y la verdad es que estuvo muy bien, a mí me gustó mucho esta telenovela, fue una telenovela que tuvo muchísimo, muchísimo éxito en todos los sitios donde se emitió, rompió en ese momento récord de audiencia, superó telenovelas de la competencia por muchísimo. La verdad es que estuvo tan bien esta historia que le hicieron una película. Pocas telenovelas tienen una película. Y esta telenovela tuvo una película contando la historia de El Diablo, que era como se llamaba el protagonista, Ángel Salvador, que era el personaje de que protagonizaba. Ay, no me sale el nombre del actor. Lo he dicho hace un momento. Carlos Canela, eh, no. Giancarlo Canelo, de cómo contaba su vida, de cómo era de antes de conocer al personaje protagónico, al personaje de Gaby Espino. Y la verdad es que la película fue súper bonita porque la película se rodó después de la novela, pero te cuenta la historia de él antes de, de los sucesos de la novela. Una O precuela, sea, ¿no? Como es una una precuela, exacto. precuela antes de. Y yo cuando me la vi es que empecé a entender todo, porque claro, la película termina justamente con el primer encuentro de ellos, porque claro, tú en la novela, él tiene problemas, no sabe qué problemas tiene, no sé qué, y él tiene una abogada, y la abogada es el personaje de Gaby Espino, pero tú no sabes cómo la abogada esa ha llegado a su vida.
Y en la película él tiene un amor, bueno, pasan muchísimas cosas, le matan al amor de su vida, no sé qué, y él acaba en la cárcel jurándose que nunca más va a enamorarse de nadie, y de repente, pues cuando lo van a condenar y tal, aparece una mujer que la ponen de una abogada de oficio, que es el personaje de Gaby Espino, y le dice, yo te voy a ayudar y te voy a salvar para que tengas una segunda oportunidad. Y es el primer encuentro entre ellos, es el primer encuentro que se vio en la novela, pero que apareció de forma fugaz en la novela, se ve en la película. Entonces fue muy bueno porque es una forma de conectar, bueno, muy bueno, ¿no? Conectar una película con una telenovela, eh, que yo cuando me la vi la primera vez, me vi, obviamente, fue al contrario, me vi la novela y después la película, pero después cuando me la quería ver me la he visto de segunda vez, me vi la película y después me vi la novela y me fascinó cómo de un largometraje de una hora te conectan 182 capítulos. Es espectacular. Tiene un gran hilo conductor, la verdad, Tiene un eso. conductor. Sinceramente, Y yo además es tengo que que, decir, ¡fua! salvo, perdón, salvo los actores, salvo la actriz que hace de la madre del protagonista, que sí es verdad que la cambian en la película a la serie, es lo único que lo cambian. El resto del elenco se mantiene intacto, pero tan intacto que flashback que tú has visto en la novela de El Pequeño, de la madre de joven y tal, esos actores también están en la película. O sea, es que mantener un elenco en una película y en una novela es muy difícil. Totalmente. Bueno, yo tengo que decir que también yo creo que es una de las mejores producciones que ha tenido Telemundo en las últimas décadas, que es una producción que bueno, la canción ya de por sí era como que decía, mira, más sabe el diablo de amores, Saben bien. ¿no? Pero la canción que Exacto. a mí me gustaba era Amor, quédate, Cantada por Giancarlo quédate. Canela. Claro, cantada por el gran Carlos Canela, porque al final Ángel y Manuela, yo creo que es otra de las parejas que traspasó la pantalla tanto que luego fueron pareja en la vida real, tuvieron a un hijo en la vida real y todo. Luego se separaron, desgraciadamente, para nosotros, pero la verdad que la quimicaza traspasó muchísimo la pantalla. Yo me acuerdo de ver a ese Ángel de alguna forma redimido, que sale de la cárcel y que poco a poco va enamorando, gracias a sus dibujos y a su arte, a Manuela, a su Exacto. abogada, como primero empieza siendo, le da trabajo en su propia empresa, ¿no? Recogiendo los pedidos y los correos y demás. Y cómo poco a poco se van enamorando y esa escena en la oficina haciendo el amor por primera vez y yo creo que besándose por primera vez y todo por primera vez, espectacular, o sea, un antes y un después, o sea, son escenacas que dices, esto es lo que yo quiero ver en las telenovelas de hoy en día y no lo que nos Exacto. dan en ciertos puntos. La verdad que me Estoy contigo. encantó. Y luego el reencuentro, cuando se vuelven a reencontrar después de tanto tiempo y descubre que el hijo de Manuela es su hijo, brutal también, ¿eh? Buah. Fue una de las escenas más bonitas. Y cuando él descubre que el hombre que estaba detrás de todo, el hierro, que era el marido, bueno, el novio de su esposa, Es su padre. bueno, de la que él ama, resulta que es su padre. Es que fue brutalísimo. Brutalísimo, la verdad. La verdad que grandes telenovelas, Telemundo en esas épocas, esa Y década. bueno, Patri, pues hasta aquí repasamos la primera década de maravillosa de las telenovelas de Telemundo. Ya repasaremos la segunda década. Haremos una Seguiremos segunda en parte próximas seguro, emisiones, seguiremos aquí. próximas emisiones. Así que bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo, por haber participado, por haberme acompañado. De verdad, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Javi, porque ha sido como revivir un poquito muy a raudales y a trompicones, pero a la vez me ha encantado este flashback hacia para mí, las mejores telenovelas de toda la historia desde que he nacido, sinceramente, de cómo la vivía con mi abuela y cómo poco a poco luego las he ido viendo yo sola creciendo a la par de las telenovelas como adolescente y luego ya como adulta. Y me ha encantado, la verdad, revivir todas estas tramas que yo espero que algún día hagamos un especial de cada una de ellas, porque yo creo que lo merecen, Javi, lo merecen y yo creo que Tenemos, sería vamos a sinónimo tener de material éxito en para el mucho canal. tiempo. Claro que sí. Gracias, Bueno, Javi. pues nada, amigos, como siempre os digo, si os gusta este tipo de vídeo, darle un buen like, suscribiros y nos vemos pronto en un nuevo vídeo del mundo de las telenovelas. Hasta la próxima, amigos.